Bueno, ¿cómo les va? Voy a hacer una charla que va a girar alrededor del tema de lo ético. Eh, Fundamentalmente, juzgar en forma moral la ética de medios y fines, cuando en verdad lo que habría que hacer sería juzgar en términos políticos la ética de medios y fines. Pero primero quiero hacer algunas recomendaciones. Fundamentalmente, voy a recomendarle al profesor Leopoldo Rueda, que explica genialmente la transición entre el sujeto cartesiano y el sujeto hegeliano coiviano, por así decirlo, ¿no es cierto? Me parece muy interesante, ¿no? Eh, este hombre, que de alguna manera no se puede comunicar con otros en el sujeto cartesiano, a el sujeto de Hegel, pero también, obviamente, su comentarista más importante, que es Alexandre Koyev, bueno, este, el hombre libre, ¿no es cierto? Me parece muy significativo e importante, claro. Así que recomiendo a Leopoldo. También pretendo recomendar a Luciano Lutero, un filósofo y psicólogo muy interesante. Yo soy amigo de él en Instagram, este, que no es mucho, ¿no es cierto? Claramente. Bueno, pero eh, es muy interesante porque la posición que tiene Luciano, ¿no es cierto? Es decir, bueno, eh, no es machista bajo ningún punto de vista, tampoco de alguna manera es patriarcal bajo ningún punto de vista, y sin embargo, de alguna manera dice que estamos todos solos, ¿no? Que bueno, hay un tema famoso, ¿no? Que se llama Estamos todos solos, y que bueno, que eh, completa el sentido de la expresión, ¿no es cierto? Y después también, dice, le escuché en una charla, digamos, con otros psicólogos, también muy interesante, y una psicóloga, sí, una profesional en psicología, dice que Luciano hace frases de remeras. Bueno, sí, efectivamente sí, pero ojo, Marx también hacía frases de remeras, ¿sí? O sea, realmente, ¿cómo se llama? En realidad, hacer una frase de remera es importante, porque efectivamente muestra que el filósofo, que el psicólogo, que la persona, bueno, está preparada también para desarrollar largamente un concepto, pero también para desarrollarlo sucintamente y eso. Así que bueno, adhiero, digamos, a la frase de remera este, eh, que Luciano Lutero de alguna manera, ¿no es cierto? Bueno, y después también me parece interesantísimo la filósofa o docente de filosofía, Roxana Krein. Me parece que es muy importante lo que hace, porque efectivamente, fundamentalmente, discute el sentido común. Y esa es la tarea de Gramsci. Antonio Gramsci dice que efectivamente hay que el partido de la filosofía y la praxis se centra la tarea en discutir el sentido común. Entonces, hay un sentido común, que es este sentido común, digamos que, bueno, que obviamente, ¿cómo se llama? Nos damos cuenta eh, que tiene que ver con el patriarcado, con esto, con lo otro, bueno, y entonces Rosana Kemmer lo discute. No es que no esté de acuerdo, pero lo discute. Y entonces me parece realmente valioso lo de Rosana Kramer. Así que bueno, entonces recomiendo a Rosana Kramer, recomiendo también a Luciano Lutero y también recomiendo, ¿cómo se llama? A Leopoldo Rueda. A Leopoldo Rueda. Bueno, bien, hasta ahí. La pregunta entonces queda formulada directamente por Gramsci, ¿no? ¿Se puede juzgar en términos morales, la relación medios y fines? O en verdad, lo más importante para juzgar la relación medios y fines es el juzgamiento político y no el juzgamiento moral. Brillante, brillante la pregunta que hace Gramsci. Y de alguna manera lo coloca en línea
con Carl Smith, mi admirado Carl Smith. ¿Por qué? Porque efectivamente Carl Smith sostiene que hay un estado total que se da del 20 en adelante, estado total. ¿Y qué es el estado total? El estado total es, es aquel que efectivamente no juzga posible ninguna esfera sin politización. No juzga posible ninguna esfera sin politización. Entonces, en realidad, juzgar en términos morales la relación medios y fines es un error porque efectivamente hay que juzgarla en términos políticos. Es decir, finalmente encontramos para así decirlo, un parecido de familia, ¿no es cierto?, entre Carl Smith, un jurista constitucional de derecha, y Antonio Gramsci, un marxista internacionalista, aunque también es inventor del marxismo nacional, por así decirlo, muy interesante, ¿no? Muy interesante. La idea es entonces que efectivamente el juzgamiento más importante es el juzgamiento político, no el juzgamiento moral. Entonces, lo que dice Gramsci es sencillo, sencillo. La idea central sería que efectivamente el juzgamiento político señala que este medio es un medio idóneo para lograr tal fin. Pero este fin no existe en verdad. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que efectivamente hay que lograr un medio idóneo, cualquier medio idóneo, para lograr ese fin. Pero este fin todavía no existe en verdad. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer sencillamente el fin de lograr el triunfo del Partido Comunista. Bueno, si el fin es ese, hay que ver qué medio idóneo se utiliza. Pero justamente ese medio idóneo que se va a utilizar, bueno, no es conocido, por así decirlo. ¿Por qué? Porque efectivamente, tampoco el fin es conocido. Tampoco el fin es conocido. Entonces, la idea central es que efectivamente no hay que juzgar la relación medios y fines en términos moralistas, sino en términos políticos. Voy a dar un ejemplo sencillo. Y de alguna manera alguien me lo pidió, así que entonces voy a dar, digamos, para así decirlo, voy a dar una clase a pedido. Vamos a suponer que efectivamente una mujer es golpeada, o si no, sufre de violencia institucional, digamos, ¿no es cierto? Bueno, perdón, de violencia doméstica. Bueno, vamos a suponer que entonces el marido ha sido visitado por un oficio, ¿sí? Y entonces la mujer se guarda la información, coloca en un cajón la citación. Bueno, la pregunta es, ¿puede ser juzgado en términos moralistas? Y entonces decir, no, estuvo mal porque no le avisó de ninguna manera, no, así no vale. O va a tener que ser juzgada en términos políticos. Y entonces, obviamente, que la mujer dice que que hace violencia conmigo, ¿sí? Este violador o este abusador, ¿no? Bueno, nada, por así decirlo, ni una ayuda para él. Entonces, guarda, por así decirlo, la situación. Y entonces cuando viene, el abusador dice, ¿llegó algo para mí? Y la mujer dice, no, para nada, no llegó nada. Bueno, eso es ser juzgado en términos políticos. Es decir, efectivamente, el término moral no significa nada. El término político sí. Entonces, lo más significativo e importante de eso, es señalar que este juzgamiento en términos políticos, si este medio es idóneo en términos políticos para lograr ese fin, el fin de que la mujer, obviamente, deje de sufrir abuso, es eficaz. Y efectivamente es eficaz. Entonces, nada,
eh, voy a dar una clase sobre ética, fundamentalmente a partir de Antonio Gramsci, pero también a partir de Gerald Nirenberg, por ejemplo, que señala que existen bueno, diferentes éticas y que existe una ética, digamos, intrínseca y una ética extrínseca y también una ética no conoscitivista del valor y conoscitivista del valor. Sería eso, digamos, totalmente la relación, ¿cierto? Pero bueno, eh, nada, ser juzgada en términos políticos. Y coinciden, increíblemente o no, Antonio Gramsci, que es un marxista internacional, aunque obviamente se llama, eh, no desprecia para nada el color local, y Kazmi, ¿no es cierto? Y bueno, después también me he olvidado de decir, eh, ¿cómo se llama? Las frases de remera, ¿no? Que, bueno, digamos, Marx tenía miles de frases de remera, ¿no? Y si la filosofía de la miseria, bueno, nada. Era un grande en todo sentido, ¿no? Karl Marx. Pero digamos, pero por ejemplo, también Hegel tiene algunas frases de remera, ¿sí? Yo diría dos y ¿cómo es dejo la clase, por así decirlo, dejo la reflexión, ¿no? Este, una, el enemigo de la diferencia ética, ¿sí? Entonces, imagínense una remera, el enemigo de la diferencia ética. Bueno, brillante, brillante. Y otra más, muy interesante, ¿no? Cuando dice, para el ayudante de cámara no hay ningún hombre grande, brillante. Bueno, sigo con la clase, presenté esta idea y la idea fundamental es el siguiente. No puede ser juzgado, por ejemplo, Maquiavelo, en términos moralistas, sino en términos políticos. Entonces, la idea central sería ubicarse, ubicarse en El Príncipe, pero también en Crónicas Florentinas, y decir entonces lo siguiente, no se puede ganar el cielo a Padres Nuestros si no se está a favor de la causa. Entonces, para el hombre político lo más importante es la causa, no ganar el cielo a Padre Nuestro, de ninguna manera. No la salvación del alma, sino la causa política a la que sirve. La causa política a la que sirve. Así que bueno, seguimos en la próxima clase y espero haber dejado presentado, por así decirlo, el tema, ¿cierto? Hasta luego.